más relevantes, con un análisis detallado, entrevistas exclusivas y una visión profunda de los acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos al Mundo en Contexto Radio, con el periodista Carlos Arellano. Muy buenas tardes, 2:12 de la tarde, bienvenidos a En Contexto Radio por Venezuela News Radio 104.9 FM, como les saluda siempre este servidor. Entramos un poquito pasada la hora, pero ya estamos aquí. Estamos esperando a una invitada, Andreina Tarazón, directora del Centro de Altos Estudios y Economías Emergentes, CEDES. Con ella vamos a conversar un tema que vamos a dedicar durante buena parte de este programa, que son los 50 años de las relaciones entre la República Popular China y Venezuela, las cuales se cumplieron el pasado 28 de junio. La semana pasada fue de una amplia programación de actividades, eventos para coronar, para festejar esta fecha redonda de 50 años de relaciones de nuestro país con una potencia de la envergadura de China. Relacionamiento que ha adquirido una notable interacción y dinamismo a partir de 1999, el año 2000, con la llegada al gobierno del comandante Hugo Chávez, y ahora desde el 2013 con la presidencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro, valga la redundancia, las cuales han pasado de asociación estratégica a una relación a todo tiempo, a todo tiempo y a todo momento, es el relacionamiento de estos dos países, de Venezuela y China. Sobre eso vamos a estar conversando en esta jornada mientras esperamos a nuestra invitada. También vamos a comentar qué otras informaciones estamos esperando esta semana. Este viernes se va a realizar la segunda vuelta presidencial en Irán. Mientras tanto, voy a pedirle al compañero Jonathan, está llamando la asistente de la invitada que viene ahora. Si le podemos decir a Oriana que esté pendiente. Me está llamando, pero tengo que rechazar aquí la llamada. Disculpen aquí a los compañeros de la audiencia. Bueno, el viernes se va a producir la segunda vuelta presidencial en Irán entre Masoud Pezeshkian y Sayed Jalili. Estos fueron los dos más votados en la jornada del pasado viernes 28 de junio, en donde asistieron el 40% del electorado, más de 60 millones habilitados para votar. Fueron poco más de 20 millones, 40%. Y Sayed Jalili y Masoud Pezeshkian fueron los más votados en la primera jornada. La segunda vuelta va a ser este viernes 5 de julio. Entre estas dos alternativas, Pezeshkian sería como en la vertiente política de la nación persa, un hombre ubicado en el ala moderada, reformista, negociador, liberal, y Sayed Jalili sería un hombre conservador, soberanista, y de la línea de lo que fue el gobierno de Ibrahim Raisi, quien falleciera en un accidente de helicóptero. Entonces vamos a estar prevenidos este viernes de lo que va a ser este proceso electoral. Y fue el tema que conversé más temprano con el Sheikh Abdul Karim Paz. Él es un clérigo, él es también teólogo, filósofo argentino, también radicado en Argentina. Estuvimos hablando sobre ese tema y va a estar disponible este material en YouTube. El jueves en la tarde, en el canal de Venezuela News, va a estar este material, entrevista con Abdul Karim Paz sobre las elecciones en Irán y también sobre otras particularidades que siempre es importante tener en cuenta, de manejar, de entender sobre las peculiaridades del sistema político de la República Islámica de Irán y sobre todo profundizar en cuáles son estas características que distinguen en el contexto político interno de Irán entre un contendiente conservador y un contendiente moderado, reformista, negociador o liberal en el esquema interno de Irán. Así que va a estar prevenido ese material. También interesante lo que sucedió también la semana pasada, el debate presidencial entre Donald Trump,
el abanderado republicano en los Estados Unidos, y Joe Biden, presidente y abanderado del Partido Demócrata. El primero fue transmitido por la cadena CNN, hora y media, la cual terminó dejando un balance bastante negativo y devastador para los intereses del Partido Demócrata y del abanderado Joe Biden. Muchos, apenas terminó el debate, dijeron: el Partido Demócrata tiene que cambiar urgentemente de candidato. Biden no da para aguantar esta contienda electoral a Donald Trump. Más del 60% de los encuestados que vieron el debate, estoy de acuerdo a distintos medios norteamericanos que hacen sondeos inmediatos, 60% dijo que indudablemente el debate lo ganó, se lo llevó Donald Trump. Y más del 70% de estos consultados habrían dicho que Biden no está en capacidades físicas ni cognitivas para poder aguantar 4 años más en la Casa Blanca, aunque insista en que sí puede hacerlo. Se barajean distintos nombres como posibilidades que pudiera manejar el Partido Demócrata para decirle a Biden: señor, hasta aquí, bájese del caballo, o nunca mejor dicho en el contexto norteamericano del Partido Demócrata, bájese del burro, porque el burro es el emblema del Partido Demócrata. Necesitamos a alguien más joven, enérgico, con las virtudes y capacidades para enfrentar a un Donald Trump que con 78 años, física y mentalmente, luce mejor. Esto sin tomar en cuenta, sin considerar si lo que dijo en el debate es mentira o no, pero lució mucho mejor en control de sí mismo Donald Trump. Entonces, esto generó de inmediato debates a lo interno del Partido Demócrata, los analistas, los comentaristas políticos, en donde plantean la posibilidad de un relevo de Biden que sea la ex esposa de Barack Obama, Michelle Obama. Otros hablan del gobernador de California. Y una tercera posición, la no muy competitiva o carismática Kamala Harris, que es la vicepresidenta en la actualidad de los Estados Unidos. Comentaristas en los Estados Unidos aseguran que si bien este es el escenario necesario, el urgente para el Partido Demócrata, también indican que no sería muy fácil hacer este cambio, ya en vísperas de lo que va a ser en agosto la convención demócrata en Chicago, en donde ya están prácticamente resueltos el 90 y pico por ciento, 95% de los delegados que van a votar para ratificar a Biden. Aparte que también habría que persuadir a Biden que asuma la decisión, la resolución de tener que retirarse, porque tiene que darse cuenta que solo, que no puede con la contienda, que no podría con la contienda. Llamó mucho la atención que se quedó paralizado, tenía la mirada perdida, en ocasiones pasaba mucho tiempo sin parpadear, lo cual llamó muchas veces la atención de la audiencia que interactuaba durante el debate. También la dificultad que tenía para terminar algunas frases e ideas, y visto en ese momento a lo mejor no parecía algo dramático, pero algunos diarios hicieron comparación del Biden del debate del 2024 junto al Biden del 2019, y la diferencia es dramáticamente importante y elocuente, lo que da cuenta de la preocupación que ha cundido en los sectores del Partido Demócrata luego de la realización de este debate. 2:21 de la tarde. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical y les comentamos, como ya le había dicho al comienzo, tenemos en el estudio a nuestra invitada. La pueden ver los que siguen la señal en streaming. Vamos a ver si nuestro director nos coloca en pantalla a Andreina Tarazón, directora, presidenta del Centro de Altos Estudios. Aquí la tenemos en pantalla, está a mi derecha, quienes siguen la transmisión vía streaming. Saluda, Andreina. Vamos a conversar sobre los 50 años de las relaciones entre China y Venezuela, y también su experiencia en China, porque es una conocedora, estudiosa, apasionada del fenómeno chino, de cómo ha hecho este país para dar en pocas décadas un salto increíble de un país con condiciones económicas y sociales precarias
a convertirse en una potencia de primer orden que supera las expectativas, supera la imaginación de lo que usted ha visto en el occidente, en China. En Asia están muchísimos años por delante del occidente global. Ella nos va a decir desde su experiencia cuánto es más o menos eso. Andreina Tarazón, presidenta del Centro de Altos Estudios para el Desarrollo y Economías Emergentes. 2:22 de la tarde, minutos. No se aparte, estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta a 2:26 de la tarde con nuestra invitada Andreina Tarazón, presidenta del Centro de Altos Estudios para el Desarrollo y Economías Emergentes. Bienvenida, Andreina, nuestra segunda invitada acá en cabina. De verdad que complacido, y les voy a adelantar que va a ser una conversación interesante. Lástima que va a ser como media hora, pero vamos a sacarle provecho a este tiempo porque vamos a hablar de los 50 años de las relaciones de China y Venezuela. El pasado 28 de junio se cumplieron medio siglo de relaciones, de las cuales de esos 50 años, los últimos 25 ha sido de un dinamismo e interacción espectacular. Es así, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Ciertamente, la semana pasada cumplimos 50 años de aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela, y ciertamente hemos tenido un dinamismo muy interesante en la relación no solamente entre China y Venezuela, sino que justamente
la dinamización de la relación con Venezuela le abre las compuertas también a una dinamización de las relaciones entre China y América Latina que se siguen manteniendo hoy en día, siendo que, por ejemplo, países como Perú, como Chile, México, Brasil también han aprovechado muchísimo la relación bilateral y que el comercio entre nuestro continente y China sigue creciendo. No en vano, China es, en la mayoría de los países, por no decir todos, el primer socio comercial de Sudamérica, lo cual no es lo mismo que socio en términos de interacción económica, ¿no? Creo que hay una diferencia entre socio comercial y la otra calificación. Sí, puede ser, por ejemplo, una fuente de inversión extranjera directa, puede ser el primer, digamos, país que más préstamos puede otorgar a un país, puede ser el primer socio comercial, puede ser también la relación diplomática tener unos niveles muy importantes, como el caso de Venezuela, que tenemos una asociación estratégica a todo tiempo y a toda prueba. Es decir, hay distintas categorías de la relación con los países que, como ya lo acabo de decir, pasa desde las relaciones políticas hasta las relaciones comerciales y también la cualidad del país como inversor también en recursos o como exportador de capital hacia nuestros países. ¿Qué cualidades desde los parámetros o estándares de China debe tener otro país, un socio, para pasar de la calificación que teníamos antes de socio estratégico al de asociación a todo tiempo y a toda prueba, que entiendo que es un escalón mayor en el nivel de las relaciones, que solo 13 países en el mundo tienen ese nivel de relacionamiento con China y uno de esos es Venezuela, el único de América Latina? Sí, cuando evaluamos el desarrollo en retrospectiva del gigante asiático, pero además luego en prospectiva de lo que significa convertirse prácticamente en la primera economía del mundo, ahí vamos a observar algunas variables muy importantes, como el tema de la seguridad energética, por ejemplo. En este caso no solamente de China, sino que también lo podemos mirar en la jugada geopolítica de países como los Estados Unidos, como la propia Rusia, la Unión Europea, porque sin duda alguna convertirse en una economía que pasó de ser, digamos, en vías de desarrollo, luego una economía emergente, pero ahora prácticamente una economía desarrollada, tiene un conjunto de retos importantísimos. En el caso de China, para los próximos años, obviamente que va a seguir siendo el principal comprador de energías, de recursos naturales a nivel mundial, y por eso creo que Venezuela, no solamente por la importancia o la sinergia que hemos tenido con el gigante asiático en el escenario internacional, donde siempre hay un apoyo mutuo, si podemos observar todo lo que tiene que ver con las iniciativas que ha tenido, por ejemplo, China en la reforma de las Naciones Unidas, las iniciativas que ha tenido Venezuela también. En ambos casos hemos sido acompañados nosotros por el gigante asiático y a su vez también hemos acompañado la política internacional, en este caso el presidente Xi Jinping, que ha sido uno de los presidentes de la República Popular China que más liderazgo ha tenido en el escenario global. De hecho, si observamos el desempeño de China como líder mundial en las últimas décadas, particularmente en los últimos 10 años, a partir del ascenso del presidente Xi Jinping, se han desarrollado iniciativas muy interesantes. La iniciativa de la Franja y la Ruta, que es la iniciativa comercial más grande del mundo, el desarrollo del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el desarrollo del Banco de los BRICS, dan cuenta de que hoy China tiene un liderazgo importantísimo en la escena internacional y que justamente cuando se evalúa desde la diplomacia china con quién interactuar en un campo que vaya más allá de la relación comercial, porque también hay un tema muy interesante. Cuando observamos las relaciones internacionales que tiene China hoy en día, pleno siglo XXI, tiene una diversificación muy interesante. China, a partir de la reforma y la apertura, pero antes, ya en el último periodo del presidente Mao Zedong, inician una política de desideologización de sus relaciones internacionales para acercarse más a Occidente con el objetivo de atraer inversión extranjera, y es la misma política que han mantenido hasta ahora. China hoy se convierte prácticamente digamos, no solamente en un país que promueve la paz a nivel internacional, sino también que es un país interlocutor entre Oriente y entre Occidente, entre las tensiones del mundo. De hecho, recuerda, Carlos, que recientemente, a propósito de las tensiones entre Rusia y Ucrania, ha sido justamente China quien se ha colocado como, digamos, intermediario de la situación en esta parte. Una propuesta de paz elaboró.
Exacto, una propuesta de paz. Entonces, bajo todo ese escenario que es geopolítico, que es de relaciones diversas, obviamente que hay unos socios muy importantes que va más allá de la relación comercial, tiene que ver con seguridad energética, seguridad alimentaria y además también con la coherencia o la sinergia que puede haber en el escenario internacional. Venezuela, la primera reserva mundial de petróleo debajo de nuestros pies, siempre me gusta recalcarlo, tenemos cerca de 300.000 millones de barriles de petróleo, va a seguir siendo para los próximos años un aliado muy importante para China como principal consumidor de energías, pero además también hay una confluencia en dar nuevos pasos y dar pasos agigantados hacia la nueva gobernanza global. Entonces creo que Venezuela conjuga dos elementos, lo político, lo energético y lo comercial, y además también juega un rol importante como aliado en América Latina, porque Venezuela sin duda alguna también viene jugando un rol de liderazgo en relación con otros países, los países que han venido decidiendo la ruta hacia el progresismo. Es innegable todo el liderazgo que tuvo el comandante Hugo Chávez y que ahora tiene también el presidente Nicolás Maduro también, al ser epicentro o punto de encuentro de los movimientos que siguen empujando por una alternativa. Andreina, siguiendo explorando la relación entre Venezuela y China, tomando en cuenta las características y la dimensión económica de China y la de Venezuela, hay una asimetría tremenda. En ese contexto, ¿qué oportunidades tiene Venezuela para poder integrarse, para poder acoplarse a la economía china, tomando en cuenta las capacidades que tiene? ¿Qué puede ofrecer Venezuela a China? China tiene muchas que ofrecer al mundo, lo que produce, pero Venezuela, ¿qué oportunidades, tomando en cuenta sus asimetrías, su capacidad económica menos desarrollada que la de China, qué puede ofrecerle? Uno diría, bueno, solamente energía, como si fuese poca cosa, ¿no? También es bastante, la energía de Venezuela tiene con qué, pero aparte de la energía, ¿qué otros ámbitos pudiese explorar para incorporarse en esa muy anhelada mercado chino? Es así, Carlos. Es muy interesante lo que dices, porque a la hora de evaluar la conexión de Venezuela con el mundo, en un mundo prácticamente que está globalizado, es muy necesario tener los pies en la tierra y hacer un análisis muy realista de tus capacidades, de tus oportunidades, de tus fortalezas, pero también de cuáles son tus condiciones actuales para relacionarte de una manera eficiente con el mundo y de una manera eficaz, que además de una relación política de alto nivel... entrar con actitud, tampoco en condición o mentalidad inferior, pero también con actitud a China, ¿no? Es así, totalmente. Entonces hay que tener mucho realismo para relacionarte no solamente con China, sino también con las economías emergentes, con tus propios vecinos. Yo siempre comento, quizás este comentario que voy a hacer de oportunidad para otro programa, y es que en América Latina también tenemos que mirar nuestras propias fortalezas y tenemos un vecino que es prácticamente la octava economía del mundo, Brasil, por ejemplo, y sus grandes capacidades. Entonces allí, a la hora de ver cómo te relacionas, tiene que ver mucho tu cercanía geográfica, que te va a permitir abaratar por los menos costos para las exportaciones. Pero en el caso de China, que es un país que está lejano de Venezuela, toca mucho también evaluar cómo vale la pena o por qué vale la pena exportar productos tan lejos, y si ese esfuerzo logístico que se hace tanto para exportar como para importar puede tributar a los objetivos nacionales de ambos países y a los objetivos comerciales. En ese sentido, creo que en la relación con China tenemos grandes oportunidades para diversificar nuestra relación, sin dejar de lado que nuestro país es petrolero, y yo soy de las que reivindico que si bien la diversificación de nuestro aparato productivo es un gran reto para este siglo XXI, eso no será posible si no aprovechamos la gran ventaja que tiene Venezuela por ser un país petrolero. No podemos desechar o dejar de lado nuestras capacidades, no solamente como país productor, porque tenemos muchos recursos debajo de nuestro subsuelo y en nuestro suelo, sino además... Energía que necesita el mundo y que necesita China, y energía, el patrón o la matriz energética está basada en los hidrocarburos, y Venezuela la tiene.
Es así, y además también tu potencial humano, la cantidad de hombres y de mujeres que tienen años formándose en nuestro país, ese know-how es muy importante para nuestro país y forma parte de una de las cosas más valiosas. Entonces, aparte de seguir aprovechando nuestro potencial energético, tenemos la gran posibilidad, lo decíamos recientemente en un programa, de poder diversificar nuestras exportaciones hacia China a partir, por ejemplo, del desarrollo de una política que pueda hacer que nuestros productos agrícolas terminados además puedan introducirse en el mercado chino a partir de la dinamización, por ejemplo, del turismo. Lo decíamos también recientemente, a finales del 2024 se espera que más de 130 millones de chinos, de chinas, de personas procedentes de este gigante asiático salgan al mundo a hacer turismo, y creo que ahí tenemos una enorme posibilidad, además un fenómeno demográfico que tiene que ver con, bueno, fíjense que en China en este momento se logra pasar de la política de un solo hijo, luego al segundo hijo y ahora el tercero, porque la pirámide etaria en China, demográfica, ha hecho que para los próximos años se tenga que revertir un poco el tema de los nacimientos, el control de la natalidad, a diferencia de nuestra pirámide, en el caso venezolano, etaria, demográfica, que te habla de una población mayoritariamente joven, en edad productiva, y eso por supuesto puede ser una variable aprovechable para la relación. Y al hablar de la relación también debemos hablar de inversión extranjera. Venezuela como un territorio donde las empresas chinas se pueden instalar con seguridad jurídica, con una capacidad enorme, no solamente porque tienes a una población mayoritariamente joven, sino una población que mayoritariamente fue a la universidad, una población también que en los últimos años ha tenido la oportunidad de viajar fuera del país, de aprender cosas, de volver a su territorio a partir de los últimos años y de todas las experiencias que hemos tenido, indicadores de crecimiento económico, pero además también tenemos la posibilidad de ser un anclaje, un pivote para que las empresas chinas puedan mejorar su instalación en el continente latinoamericano y particularmente con el Caribe. Te hablaba recientemente de la potencialidad que representa ser vecino de Brasil, por ejemplo, y que nosotros seamos puerta para América del Sur. Eso desde el punto de vista de la inversión extranjera para el norte directa. De Brasil. Venezuela. El norte, exactamente. Pero luego en la diversificación hablamos que la última visita del presidente Nicolás Maduro, uno de los elementos muy interesantes que estuvo como muy, digamos, en el centro de todas las reuniones, tuvo que ver con la firma de protocolos fitosanitarios, en la evaluación de todo lo que tiene que ver con los aranceles de entrada de productos venezolanos, porque bueno, esto tiene un proceso que lleva tiempo, que lleva su rigurosidad, y creo que una de las cosas que más debemos aprovechar, y le hablo en este momento a los emprendedores, a la gente que está sembrando café, a los que han creado sus marcas de chocolate, la gran oportunidad que representa el mercado chino. Te quería hablar justamente, preguntar sobre eso, porque lo habíamos hablado el viernes en el programa de televisión. Sí. El café y el chocolate. Mencionabas que hay una expansión del consumo Total. del café y del chocolate, pero más que todo el café. Y en Shanghái, para aquellos que yo no lo sabía sino hasta que lo mencionó, Shanghái es la ciudad con más cafés en el mundo. No es París, no es Nueva York, no es Starbucks, no es ninguna de esas marcas. Es Shanghái y la de la empresa más grande es China también, ¿no? Sí. Te comentaba que el fenómeno, los fenómenos sociales y económicos en China son muy interesantes, porque lo que te enseñan es la importancia de aprender de lo que está ocurriendo en el mundo, pero adaptarlo a tus condiciones culturales y desarrollar modelos de negocios que, bueno, tienen sus principios universales, pero que a la hora de que tú lo adaptas a tu modelo propio, te trae consigo un conjunto de beneficios, un conjunto de variables. A mí me parece uno de los temas más interesantes en China, cómo ellos han utilizado la competencia. Sin desmeritar el rol del Estado en la economía, en China el Estado gobierna la economía, pero ha desarrollado un microclima económico que permite la competencia de diversas marcas, por ejemplo, en el caso del café, en donde desde el ciudadano que tiene menos ingresos hasta el que tiene más ingresos tiene oportunidades, por ejemplo, de consumir hoy café, y por eso decíamos recientemente en esta entrevista que mientras en el mundo el aumento del consumo de café es del 2%, en China es del 15%, porque detrás hay una política de incentivo del consumo, por ejemplo, de este producto, pero también
también. Hay muchos chinos que puedan consumir café. Hay muchos. Es así, muchísimo. Pero el costo me imagino que también ha tenido que bajar sin comprometer al mismo tiempo la calidad, ¿no? Es así, y muy interesante el fenómeno, por ejemplo, de cómo cadenas como KFC se introducen en el mercado chino, introducen dentro de sus redes digamos, de restaurantes el consumo del café y le termina tumbando los precios a grandes marcas como Starbucks, y eso le brinda la oportunidad a empresas chinas a incorporarse en esta... Lucky Café, ¿no? Lucky Coffee, sí, el Lucky Coffee, y para quienes han ido a China en los últimos 5 o 6 años, pueden dar fe de que hace unos 6, 7 años atrás habían muchas marcas occidentales. Hoy las marcas chinas están desplazando totalmente a marcas occidentales en el consumo del café. En ese proceso también hay que incorporar el efecto geopolítico, la intención de Occidente de querer contener a Rusia, incluso esta política de hostigamiento, de guerra comercial, en donde auparon mucho también o aceleraron mucho este fenómeno de China, de analizar cada uno de estos fenómenos, adaptarlo a sus condiciones y a sus necesidades, como lo mencionaba, y adelantaron un proceso de desarrollo de nuevas marcas y negocios que terminó desplazando y haciendo perder a Occidente con esta política de guerra comercial a China. Es así, tanto es así que recientemente leí un informe del propio Starbucks China, y ellos expresaban que tenían 2 años consecutivos con pérdidas en el gigante asiático, y eso se había traducido en el cierre de cafeterías, pero eso no ha implicado que hayan menos cafeterías en China. Hoy hay más cafeterías en China, hay una introducción de otras marcas occidentales, pero mucha presencia, como te dije, de marcas particularmente de China, y ahí la oportunidad para Venezuela, lo decíamos también recientemente, de evaluar todo lo que tiene que ver con el comportamiento del consumidor o de la consumidora que hoy reside en las llamadas economías de las ciudades de segunda generación, que son ciudades que empiezan a ver los frutos de una política de hace más de 15 años de aceleramiento en la reducción de la pobreza extrema y de la pobreza general, y de políticas sociales que permiten que, por ejemplo, China en los próximos años incorpore a cerca de 400 millones de personas a las clases medias. Y es muy interesante además saber que se espera que el 60% del crecimiento de las clases medias en el mundo provengan de Asia, particularmente de China y de la India, y que más de un 70% va a ser responsable China. Entonces allí todo lo que vemos expresado en una taza de café venezolano en una ciudad, en Xi'an, por ejemplo, en China, todo lo que hay detrás es la apuesta por un modelo particular, no solamente de desarrollo nacional, sino también de diversificación de las relaciones internacionales, y justamente ahí Venezuela tiene una enorme oportunidad que no podemos perder de vista. Apenas comentamos de turismo, de café, de cacao, pero la diversidad de opciones es enorme. Mira, te voy a mencionar una segunda. El tema del idioma, del español como idioma en China, que hoy más de 150 millones de personas están aprendiendo, o se han aprendido en la última década español. 150 millones. Sí, como segunda lengua. Y hoy en más de 80 universidades se enseña español como segunda lengua. El español está incorporado en las escuelas de primaria, por ejemplo, para que niños desde muy pequeños aprendan el español. Y fíjate tú que la mayoría de las personas en China escogen a España como destino para la práctica y el aprendizaje del español como segunda lengua. También porque está más cerca, ¿no? No es que no quieran venir a América Latina, sino es un tema de accesibilidad, ¿no? Exacto, de conexión geográfica, pero entonces allí nos toca a nosotros y a nosotras evaluar cómo, aprovechando esta relación a todo tiempo y a toda prueba, Venezuela se puede convertir en un destino que es turístico, pero es cultural, pero también es comercial, al aumentar nuestras posibilidades, por ejemplo, en la oferta de servicios y en la oferta de una educación que puede traducirse en el mejor y mayor manejo del español como segunda lengua. De verdad que interesante. Les había comentado, les había adelantado que no se iban a arrepentir de escuchar, de seguir esta entrevista, porque es muy amena, de datos de verdad que increíbles y que asombran, y que vienen además de una potencia con
con un ofrecimiento, con un planteamiento que no es intervencionista, no es unilateral, no es hegemónico, sino que basa sus relaciones en 5 principios de coexistencia pacífica que también comparte Venezuela, que es la no injerencia en los asuntos internos del otro, el respeto a la integridad territorial, el beneficio, el desarrollo y la prosperidad compartida y la coexistencia pacífica. Y viendo estos resultados asombrosos, creo que es auspicioso también para Venezuela saber que tenemos un buen relacionamiento con la República Popular China y que estamos en esta categoría de relaciones a todo tiempo y a toda prueba. 2:47, nos quedan como unos 7 minutos. Andrina, vamos a aprovechar 2 temas que mencionaste, y para aquellas personas que a veces escuchan la expresión la franja y la ruta, ¿cómo se expresa, cómo se visualiza, cómo ellos ven la franja y la ruta? ¿En qué consiste este megaproyecto que has dicho que es el más grande en la actualidad en términos de intercambio comercial y económico? Sí, la franja y la ruta es una iniciativa del presidente Xi Jinping que arranca en el año 2013 y que hoy aglutina a más de 160 países y que además ha tenido como prioridad la interconexión comercial de los países, y por eso vamos a ver mucha presencia de inversión de la República Popular China en África sobre todo y de Asia, porque bueno, esta fue una ruta histórica milenaria que utilizó siempre China para relacionarse, por ejemplo, con Europa y con Asia, y que ahora detrás de este proyecto de la franja y de la ruta lo que pretende es adaptar esa ruta que fue de los comerciantes desde hace más de 2.500 años, pues ahora lo adapte en un tipo de relación que incluye inversión extranjera, incluye interconexión comercial, y allí hay una cantidad de proyectos de puertos, de ferrocarriles, de trenes de alta velocidad, sí, de aeropuertos. Que es desarrollo de infraestructura de conexión para garantizar el flujo de mercancías y de personas. Exactamente, de intercambio de mercancías y de personas. Donde no hay un aeropuerto, desarrolla un aeropuerto. Donde no hay un puerto de gran envergadura, garantiza la inversión para que haya un puerto de gran envergadura y lleguen los barcos con la mercancía y también los barcos de ese país puedan salir hacia China. Exactamente, y allí recuerdo recientemente, porque me tocó estudiarlo, un caso bien icónico que es el tren de alta velocidad de Indonesia, primer tren de alta velocidad de este país que logra construirse a partir del proyecto o de la franja y de la ruta con una inversión multimillonaria, de manera que ahí los países de Asia y de África van a ser los primeros beneficiados en términos de construcción de infraestructura, pero lo más interesante es que el proyecto de la franja y la ruta, que comenzó como algo vinculado a la interconexión comercial entre China, Asia, África y Europa, terminó extendiéndose a un megaproyecto global, y por eso América Latina, a pesar de la distancia geográfica, también forma parte del proyecto de la franja y de la ruta. Por eso es que a este proyecto se le agrega la conexión aérea, porque particularmente hacia América Latina y marítima, hacia América Latina, pues tenemos 2 elementos fundamentales para la interconexión comercial, la interconexión marítima y la aérea, y Venezuela forma parte de la franja y de la ruta. ¿Qué proyectos de la franja y la ruta están adelantados, conversados para desarrollar en Venezuela, tomando en cuenta que serían infraestructuras para garantizar el intercambio más expedito de mercancías? Sí, allí como proyecto latinoamericano, y ahí quiero hacer la mención de la importancia de vernos como continente con China, por las asimetrías que hablábamos al principio. Exacto. Una relación eficaz en el tiempo solo es posible con China si lo vemos desde la perspectiva latinoamericana. Si lo vemos como CELAC. Como CELAC, y eso lo quería comentar del rol importante que ha jugado China también en reconocer a la CELAC como el foro más idóneo para relacionarse con el continente, y justamente a partir del foro CELAC es que se vienen desarrollando proyectos de interconexión entre el continente, que creo que eso es muy interesante, la interconexión comercial que puede haber entre América, particularmente en América del Sur, el norte de América, con los proyectos para conectar con Suramérica, y luego la importancia que tienen países vinculados a todo lo que tiene que ver con la conexión desde el Pacífico. Allí no perder de vista la importancia que tiene Chile, por ejemplo, que tiene Perú, que tienen una diversificación comercial ya hoy con China a partir de las rutas marítimas, de manera que son proyectos que se están evaluando,
que se están discutiendo. Sin embargo, aprovecho tu pregunta para hacer una reflexión sobre la importancia de que los gobiernos latinoamericanos y que los pueblos latinoamericanos le apostemos realmente a proyectos que pujen hacia la interconexión comercial, hacia la unidad latinoamericana, porque para nadie es un secreto que los vaivenes de la política en América Latina en la última década han dado un poco el traste con las oportunidades que puede haber tenido América Latina frente a África, por ejemplo, o frente a Asia. Si nosotros hoy vemos que hay mayor dinamismo de inversión extranjera directa en África y en Asia, corresponde justamente en que lamentablemente en América Latina, a partir del ascenso de varios gobiernos de derecha muy plegados a la política norteamericana, han retrasado enormemente las posibilidades de conexión global y de interconexión particularmente con China. Las declaraciones, las tristes declaraciones, por ejemplo, del presidente de Argentina, de Milei, diciendo que él no iba a tratar con comunistas, no iba a hablar con China. Y no va a viajar ahora pronto a Beijing. Se Sí. había dicho que, creo que el 4 o el 5 de julio debería estar en Beijing. Se había manejado esa fecha. Es así, porque la realidad es Supera. superior a cualquier posición trasnochada, además hay que decirlo, frente a lo que representa China como modelo. Es decir, cuando China desideologizó sus relaciones internacionales, viene a Javier Milei retrotrayendo más los tiempos y 40 años atrás. La ideologizó y Sí. justamente en contra del primer socio comercial, o el segundo, porque creo que es Brasil y después China. Son los dos primeros y con los dos se ha peleado. Es así. Javier Milei. Última reflexión, Andreina, nos queda ya minuto y medio. Lo más asombroso que has visto de China. Su capacidad para planificar y ejecutar lo que planifican. Es asombroso. Asombroso. Bueno, queda un tipito más. ¿Qué hicieron los chinos en poco tiempo, para resumir? La clave de todo este desarrollo, sacaron a 800 millones de personas de la pobreza extrema en 40, 50 años, creo, ¿no? Sí, de la pobreza general, y erradicaron totalmente la pobreza extrema en el 2021. Eso fue, estábamos todavía durante la pandemia. Y dabas un dato, 400 millones pasaron a la clase media. Sí. Hay que ver en dimensión ese número. Creo que es la tercera parte de la población, 25, 30%, un tercio de la población china. Y el dato que hablaba, 150 millones de chinos. 130 van a 130 salir millones a hacer de chinos, turismo. prácticamente como el 9% de Sí. toda la población china va a estar viajando y va a hacer turismo, y Venezuela pudiese incorporarse entre la oferta de turismo para ese público que va a salir pronto, aunque se agarran captando una fracción de ello. Sí. Es bastante. bastante. Y Para nuestras economías. Para eso hay que desarrollar capacidades, desarrollar también estudio, infraestructura y una mentalidad para atender a unos turistas con unas condiciones bastante exigentes. Es así. Y eso también requiere que nosotros también nos coloquemos a la altura de esos estándares de los turistas chinos. Bueno, interesantísima esta conversación para aquellas personas que por redes sociales... por aquí Wilmer de Pablos, siempre muy pendiente del programa y colaborador, nos indica que hiciéramos una corrección, que el idioma oficial nuestro no es el español, sino el castellano, de acuerdo al artículo 20, y 30 idiomas originarios. Así que hemos hecho la corrección que nos pidió Wilmer de Pablos, y también están animados con esta entrevista, que le ha parecido excelente. Otros comentarios por acá. Va a estar disponible, creo que mañana pudiese estar disponible el programa ya por el segmento en el canal de YouTube de Venezuela News Radio con Andreina Tarazón. Si les pareció interesante, lo van a poder volver a revisar el día de mañana y tenerlo disponible. A todos ustedes, muchísimas gracias. Andreina también, a Niurka por allá, que también acompaña siempre a Andreina. Bueno, nosotros llegamos al final. La invitación es para que continúe con la programación de Venezuela News Radio 104.9 FM. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana de 2 a 3 de la tarde en Contexto Radio, y seguramente vamos a agendar otra entrevista acá en cabina, porque se nos quedaron muchísimos temas con Andreina Tarazón. Se nos cuida. Y con esto concluimos otra fascinante edición de El Mundo en Contexto Radio. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestra audiencia y a todo el equipo que hace posible este programa. Este programa. Recuerden sintonizarnos cada semana para mantenerse informados y ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Hasta la próxima con más del Mundo en Contexto.